Hola mamis, ¿cómo están? Espero que todos muy bien. Espero que hoy día hayan tenido un día de sorpresas, de bendición. Dios siempre provee, y siempre seguirá proveyendo. Bueno, continuando con el devocional en el que estamos, para las que han estado viendo los dos últimos videos, hoy día vamos a seguir hablando y estudiando la palabra para ver cómo podemos nosotras combatir a esa ansiedad, ¿no? De la que hemos tanto conversado en estos, bueno, que me han escuchado a mí mencionarla un montón de veces. Entonces, esta tercera clase se llama, o por así decirlo, este tercer devocional se llama Nuestra ansiedad no sorprende a Dios, ¿no? Así como lo han escuchado, no hay nada que pueda sorprender a Dios. Dios tiene el control de todo, pero vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, probablemente nosotras, aún siendo hijas de Dios, en algún momento habremos tenido preguntas como estas: ¿Dios me ama o ya se olvidó de mí? ¿Qué me quiere enseñar Dios con este momento en mi vida? ¿Por qué me suceden las cosas que me suceden? ¿Realmente Dios puede hacer todo? ¿No? ¿Será que Dios no está pendiente de lo que me pasa y se olvidó de mí? ¿Mi actitud agrada a Dios? Y entre otro tipo de preguntas más, ¿no? Siempre que las cosas van mal, cuestionamos muchas cosas, dejamos de creer, cuestionamos si es que Dios existe o no existe, si nos escucha o no nos escucha, ¿no? Si de repente no nos sentimos, si hemos cometido algún error, hemos caído en algún pecado, sentimos que de repente Dios no nos va a perdonar o que Él sigue molesto con nosotras, y de repente eso nos tiene ansiosas, nos hace sentir que estamos solas, y no es así. Vamos a ver. Entonces, la Biblia nos da una respuesta clara a estas preguntas en Salmo 139. Y vamos a leer, ya les dije, si tienen su Biblia, úsenla por favor. En Salmo 139, lo que la Biblia nos enseña es: este fue un cántico creado por David, un salmo, ¿sí? Y dice: Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentar y mi levantar. Has entendido desde lejos mis pensamientos y has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Entonces podemos entender, yo les animo que terminen de leer este salmo, que es muy bonito, pero ahí nomás ya vemos de que Dios, cómo Dios obra en nosotras, ¿no? Como David lo decía, Dios sabe todo de nosotras, Dios está al pendiente de cada cosa que nosotras estamos pasando. Aún antes de decir algo, Dios ya sabe nuestros pensamientos y ya sabe cuál es nuestro anhelo, cuál es nuestra lucha, ¿no? Entonces, vamos a recordar que estos salmos, como les decía, son cánticos que fueron compuestos por uno de los hombres más controversiales de la Biblia, que es David, ¿no? Porque David fue un hombre que pasó innumerables pruebas, luchó con su orgullo y su vanidad y cometió muchos errores, muchos, ¿ya? Lo persiguieron por celos y por envidia, lo quisieron matar, pero aún así Dios siempre estuvo con él hasta que cumpliese su propósito por el cual había sido llamado. Recordemos que David era un humilde pastor de ovejas, pero fue llamado a ser rey de una de las naciones más grandes y especiales para el corazón de Dios, que fue la nación de Israel, ¿no? Entonces Dios sabía que David, con todas las cosas que hizo, porque abusó del poder que tuvo en algún momento de su vida, cayó en fornicación, cometió muchas cosas, muchas faltas. ¿Dios sabía que se iba a equivocar David? Claro que sí, porque lo acabamos de leer, que Dios lo sabe todo. Él nos conoce desde antes de que nosotros formásemos en el vientre de nuestras madres. Entonces, el pecado de David no era, por así decirlo, una novedad. Pero ¿qué fue entonces lo que Dios vio en el corazón de David para que le perdonase sus pecados, para que aún así llevase a cabo el propósito por el cual David había sido llamado, de ser un pastor de ovejas a ser rey de una nación poderosísima, ¿no? Como lo fue Israel y como lo es? Dios sabía que David se iba a equivocar, porque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Pero también sabía que en esos errores David aprendería y experimentaría de la gracia, el perdón y el amor inmenso que Dios nos tiene.
Entonces, si bien Dios sabía de los errores que David iba a cometer, también sabía que de ellos iba a aprender, ¿verdad? Como lo acabamos de decir, y de que él daría testimonio al mundo de la grandeza del amor, de la sabiduría de Dios y de cómo Dios pudo perdonarlo de todas sus rebeliones, de cómo Dios pudo redimir su vida. Entonces eso también Dios lo sabía. Dios sabía de que pese a que él iba a cometer, iba a ser vulnerable a caer en tentación más de una vez de repente, también de todas esas él se iba a parar, ¿verdad? Porque Dios nos ha dado, recuerden, libertad. Y muchas veces esa libertad que tenemos para escoger hacer las cosas bien o hacer las cosas mal, no la sabemos emplear, ¿no? Entonces, Dios sabía que en el corazón de David había dentro de todo humildad y arrepentimiento, que él iba a saber que era débil, que iba a reconocer sus errores y que iba a buscar enmendarlos. Entonces, ¿qué fue lo que Dios vio en el corazón de David, ¿no? Porque antes de David, recordemos que estuvo el rey Saúl, ¿no? Pero el rey Saúl, a diferencia del corazón de David, fue una persona que en un momento de angustia se desesperó y dejó de buscar la presencia de Dios. Hacía actos como rendir holocausto, ¿no? Sacrificios, pero sin un mayor sentido. Y para eso yo les animo que lean en cómo se llama en 1 Samuel 13, del 13 al 14, ¿no? Que habla un poco acerca de eso. Ahora lo vamos a estudiar también. Pero bueno, fue algo que distinguió entre Saúl y David, fue el corazón humilde que había en David, de reconocer, como les dije una vez más, sus errores y pedir siempre la fortaleza y guía de Dios, acordándose de darle gracia, gloria y honra al Señor. Eso hace una gran diferencia. Muchas veces para nosotras poder ser moldeadas necesitamos ser humildes en reconocer de que nos equivocamos y que tenemos que pedir perdón, valga la redundancia. Se los voy a repetir hasta el cansancio de este pequeño devocional porque pienso que es algo muy importante. Considero que Dios está formando en nosotras un carácter y tenemos que hacerlo con las bases sólidas y entendidas, ¿verdad? Entonces vamos a leer primero en Hechos 13, 22, si es que tienen sus Biblias, úsenlas por favor. ¿Ya? En Hechos 13, 22 nos dice, ese es el llamamiento de David. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Como les dije, Saúl, el error de Saúl fue consultar a divinas, alejarse de desobedecer e incumplir los mandamientos de Dios y por ende alejarse de Dios. Entonces ya no había esa guianza. Y Dios lo sabía también. Y por eso es que él dijo, no, tengo que cambiar de rey por el bien de mi pueblo. Y a veces eso pasa con nosotros. Dios nos da una oportunidad, pero ve arrogancia en nuestro corazón y es como que, bueno, si tú no quieres mi ayuda, trata tú de aprender, por así decirlo, de tus propios errores, ¿no? Y eso es muchas veces lo que pasa, ¿no? De que nuestra arrogancia, nuestro orgullo nos enceguece, así como Saúl fue en su momento enceguecido, y nos dejamos llevar por una serie de emociones que no tienen un control, que no tienen un sentido. Entonces la diferencia es que necesitamos tener ese corazón consciente de nuestras debilidades como lo tuvo David, ¿no? De saber, Señor, sabes que yo he caído en esto y necesito de tu ayuda, necesito de tu amor. Y eso lo dice en uno de los cánticos, en Salmo 51 dice, David le dice, ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia y conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y limpia mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de ti. Y contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces David reconoce su error y pide perdón al Señor, una actitud que no había en el corazón de Saúl. Entonces, nuevamente, si queremos quitar toda ansiedad de nuestras vidas, necesitamos ser sencillas, humildes y sensibles para poder decirle al Señor con nuestras propias palabras, Señor, perdóname y ayúdame a ser mejor. Espero que eso les haya servido. No dejen de orar en sus casas.